Ahora vamos a tener nuestro tiempo con la palabra de Dios. ¿Qué libro estamos estudiando, mis hermanos? Efesios. Ya estamos en Filipenses. Ya estamos en Filipenses, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y en el capítulo 2 ya estamos. Filipenses capítulo 2. Los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana juntos es el versículo 5 al verso 8. Nada más como para tener en nuestras mentes aquello de lo que estábamos hablando en última instancia. Recuerden ustedes que al iniciar el capítulo 2, vimos que a consecuencia de que nosotros como cristianos hemos experimentado la consolación en Cristo, hemos experimentado un consuelo de amor, hemos experimentado la comunión del Espíritu, afecto entrañable y la misericordia de Dios, se nos dice a nosotros que estamos completamente capacitados para responder en medio de la congregación cristiana o en medio de los que somos parte del pueblo de Dios de tres maneras distintas que las hablamos hace 2 semanas. Y esto es, teniendo un mismo sentir, siendo humildes y pensando en los otros. ¿Recuerdan esos 3 puntos que hablamos hace 2 semanas atrás? Bueno, ahora noten ustedes, mis hermanos, que lo que va a hacer Pablo en estos versos que ya vamos a leer en unos segundos que vienen, es poner delante de nosotros el más grande ejemplo de humildad, el más grande ejemplo de tener un mismo sentir con el Padre, el más grande ejemplo de pensar en otros. Y ese ejemplo, mis hermanos, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo, mis hermanos, un pastor, estas palabras: la vida cristiana está llena de opuestos que parecen contradecirse. Debemos morir a nosotros mismos si queremos vivir para Cristo. Debemos declararnos en bancarrota espiritual si queremos ser ricos. Debemos llorar si queremos ser felices. Debemos tener hambre si queremos estar satisfechos. Debemos perder nuestra vida si queremos salvarla. Pero si la salvamos a nuestra vida, la perderemos. Pero quizás la mayor contradicción aparente es lo que tenemos ante nuestros ojos en este capítulo. Debemos humillarnos como Cristo lo hizo si queremos ser exaltados. Y es hermoso, hermanos, pensar en esto porque los escritores de la Biblia, inspirados por el mismo Dios a través del Espíritu Santo, no solamente nos han expresado todas las directrices que nosotros como cristianos debemos hacer porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, sino que en muchos de los casos, por no decir en todos los ejemplos de la Escritura, nos ha sido colocado Cristo mismo como el ejemplo que nosotros como cristianos debemos seguir. Por eso, mis hermanos, algunos teólogos hablando de esta porción en particular que vamos a expresar en esta mañana, que vamos a leer juntos en esta mañana, han dicho que es la más grande muestra de humildad porque la es, y ya la vamos a ir estudiando juntos, mis hermanos, porque comienza con un Dios sentado en su trono. Empieza con Dios mismo en su etapa celestial, sentado Cristo a la diestra de Dios el Padre, eterno. ¿Y cómo fue que ese Dios que está por encima de todos los cielos comenzó un proceso de descenso hacia el mundo terrenal tan pequeño para Él como si fuera para nosotros un alfiler y caminar en medio de nosotros? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo presentó esa humildad Cristo? A través de un evento histórico que va más allá de nuestro entendimiento como cristianos, pero que nosotros lo reconocemos como la encarnación de Cristo.
La encarnación de Cristo, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Y qué es la encarnación de Cristo, hermanos? En palabras simples, que Cristo tomó un cuerpo de carne y hueso, como el que tenemos nosotros. Alguien preguntándose, ¿qué es la encarnación? Dijo estas palabras. La encarnación es el milagro central del cristianismo. Es la suprema y la más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás. Es un diamante teológico cuyo brillo tal vez no tenga paralelo en la Escritura. Y este pasaje, hermanos, que ya vamos a meternos, está lleno de tanto contenido teológico y de tantas verdades espirituales que nuestra mente no las va a entender plenamente. Pero está colocado, mis hermanos, estos pasajes, capítulo 2, verso 5 al verso 8, no solamente para darnos información y para que nosotros crezcamos en nuestro entendimiento teológico sobre la encarnación de Cristo, sino que tiene un propósito más elevado, mis hermanos, y es que nosotros como creyentes podamos vivir una vida como Jesús la vivió, como Cristo la vivió. De ahí, mis hermanos, que Jesucristo es el ejemplo de la humildad suprema a la cual nosotros hacemos bien en imitar. Y Pablo va a mostrarnos, entonces, a través del ejemplo de Cristo, cómo es que una persona humilde guarda la unidad de la iglesia a través de tener una misma mente con el Padre, a través de pensar en los otros y no aferrarse a su posición, sino una vez más, humillarse. Paul Ruiz dice esto nada más para abrir, para que comencemos a ver que estos textos son potentes para nosotros. Paul Ruiz dice estas palabras: no olviden, exclama Pablo, que en todo este ancho universo y en todas las sombrías expansiones de la historia, nunca ha existido una demostración semejante de humildad servil como cuando el Hijo de Dios, por pura gracia, descendió a este planeta descarriado. Recuerden que nunca jamás Él lo hubiera hecho si fuera esa clase de deidad que solo mira lo suyo propio y cierra sus ojos a lo de los otros. Deben tener presente, mis hermanos, que en virtud de su unión con Él, en la experiencia viva y redentora, este mismo principio y esta pasión que lo motivaron a Él, debe motivarnos a nosotros. Una vez más, pensando en la encarnación, pensando en la humanidad y en la humildad de Cristo. Leamos juntos, hermanos, entonces ahora los versos que vamos a estar estudiando. Verso 5 comienza con estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Esta predicación, hermanos, no tiene puntos en general, sino como ya hemos dicho, a través de todas estas frases, vamos a ir viendo este descenso eterno que Dios tuvo desde el cielo hasta poner sus pies en la tierra, y no solamente colocar sus pies en la tierra, sino experimentar una clase de humillación que era la más cruel y horrenda para una persona que vivió en el primer siglo como lo hizo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde comenzamos? Comenzamos con el verso 5,
que dice, haya también pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros debiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y para dejarlo claro, una vez más, creo que he sido reiterativo en esta mañana, el sentir que tuvo Cristo Jesús es un sentido de humildad. El sentido de considerar tener el mismo pensamiento que tenía con el Padre, en su comunión estrecha con Él. El mismo pensamiento o el mismo sentir en que Él no consideró su posición como algo a lo que se quiso aferrar para no soltarlo, sino que pensó en otros. ¿Cuál sentimiento hubo en Cristo Jesús? Un sentimiento de humildad para beneficiar a otros. ¿Y desde dónde inició, hermanos, este sentimiento en Cristo Jesús? Lo que nos hace pensar el texto, mis hermanos, es que comenzó desde la eternidad, desde la gloria. Antes de que Jesucristo se encarnase, Él tuvo este pensamiento en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, a través del autor a los Hebreos, que Cristo mismo fue inmolado antes de la creación del mundo. Y Cristo entonces, desde antes de la fundación del mundo, tuvo este sentir de pensar en la humanidad y darse por la humanidad y darse por su pueblo. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque noten ustedes cómo sigue verso 6. Aunque existía en la forma de Dios, eso es en la versión de la Biblia de las Américas, en nuestra versión Reina Valera, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios. Y vamos a ir desglosando estas palabras que yo les voy a pedir en unos minutos, que podamos incluso anotar algunos conceptos para que entendamos la profundidad de esto. De algunas palabras en particular, este texto vamos a desglosarlo y vamos a primero ver la palabra siendo y después vamos a ver la palabra forma. Pero antes de meternos en esas palabras, mis hermanos, hay que dejarlo claro. Y primero vamos a dejar por sentado, hermanos, que Dios es Dios por su naturaleza, por su misma esencia, porque posee en sí mismo todos los atributos y todas las perfecciones que le hacen Dios. Nosotros, mis hermanos, hemos, en la gracia de Dios, hemos ido aprendiendo en este lapso más de un año que hemos estado con el libro que estamos siguiendo en los manantiales. Hemos ido aprendiendo sobre los atributos de Dios. Hemos ido aprendiendo sobre las perfecciones de Dios. Y algunas de las perfecciones que ya hemos estudiado como iglesia, ¿cuáles son? Que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Él es autoexistente, que Él es eterno, que Él es sabio, Él es veraz, Él es justo. ¿Se dan cuenta? Él es Trinidad, Él es triunidad, 3 personas en uno. De manera que esa es la esencia misma de Dios. Entonces, mis hermanos, si a Dios le faltase alguna de estas perfecciones que le hacen Dios, dejaría de ser Dios. ¿Me entienden? Porque para ser Dios tiene que sí o sí cumplir con todas estas características que le hacen Dios. Para que una mesa sea una mesa, tiene que no solamente ser visible externamente de que es una mesa, sino poseer en sí misma molecularmente, anatómicamente, todo lo esencial que le hace ser una mesa. Ayer estuvimos con mi pequeño acompañando a mi suegro en una conferencia y fuimos a la parte de atrás, a la cocina, que quería agua, y justo vio que había unos adornos que, como no sé si en alguna de nuestras casas hay esas frutas que no son reales, y quería comérsela. Pero aunque parezcan real, no son uvas, no son mandarinas, no es una manzana, porque no tiene en sí mismo todo lo que le hace en realidad ser una manzana, ser una fresa, lo que sea. ¿Se dan cuenta? De forma que para que algo sea exactamente lo que es, tiene que cumplir con todas las características que demandan que Él sea así. Y Dios, teniendo todas esas perfecciones que ya hemos mencionado, eternidad, justicia, veracidad,
tiene que serlo completamente. Porque si le faltase a Dios alguna de esas características, dejaría de ser Dios. ¿Se dan cuenta? Una de esas perfecciones, mis hermanos, de las que también ya hemos estudiado nosotros en los manantiales, es la eternidad de Dios. Dios es eterno, ¿amén? ¿Sí o no? Y hemos estudiado, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la eternidad, nosotros no nos estamos refiriendo a un lugar o a algún tiempo. No estamos refiriéndonos nosotros de que en algún momento nosotros moraremos en la eternidad, porque la eternidad no es un lugar y tampoco es un momento. La eternidad es Cristo mismo. Él es la eternidad. Y si nosotros experimentamos la eternidad es porque nos enganchamos en la vida eterna de Dios. Él es la eternidad. ¿Se dan cuenta? De ahí que también estudiamos la autoexistencia de Dios y hemos dicho, hermanos, en los manantiales, que Dios vive en un eterno presente. De manera que Él vio, cuando estaba delante de Moisés, ese tiempo presente en ese momento de la misma forma que este momento para Él es un presente continuo. Él es, mis hermanos. Y de ahí que Él mismo puede presentarse en muchas ocasiones, como lo hizo con Moisés, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que cuando el apóstol Pablo, y vamos a nuestra primera palabra que íbamos a desglosar, con la palabra siendo, esa palabra siendo implica, mis hermanos, continuidad de permanencia en un estado eterno. En otras palabras, lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo es que Cristo está existiendo. Cristo está siendo Dios. Cristo vive eternamente en un estado inalterable de existencia que le hace Dios. William Barclay, en relación a esta palabra, dice: el verbo siendo se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. De ahí que nosotros decimos que Dios en el pasado, Él existió y sigue existiendo en forma de Dios. Él es Dios. Él vive en un estado permanente de existencia. Y el apóstol Pablo lo complementa con lo que sigue en el versículo y dice que Él vive en una existencia eterna en forma de Dios. En forma de Dios. Ahora, para esto, yo les dije que les iba a pedir que guardemos en nuestras cabezas el concepto de dos palabras que van a ser muy importantes para nosotros en el estudio de esta mañana. Dos palabras que se traducen al español de la misma forma. Esas palabras es morfe en griego y la palabra eshema también en griego. Estas dos palabras, vamos a hacer distinciones de estas dos palabras, pero aunque las dos se traducen al español como la palabra forma, tienen que ver con cosas diferentes. Entonces, nada más para no perdernos, el apóstol Pablo inició la frase diciendo que Cristo mismo está existiendo. Que Cristo mismo está en un estado de permanencia que le hace Dios. Y ahí agregó, ¿no es cierto?, en forma de Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra forma? La palabra que ahí se traduce, mis hermanos, como forma, es esta primera palabra que les acabo de mencionar. Morfe. Morfe. Y la palabra morfe, mis hermanos, tiene que ver con aquello que es esencial de una persona. ¿Ya? La palabra morfe, una vez más, tiene que ver con la esencia de algo, con lo que es internamente algo. ¿Ya? Y vamos de una vez a dejar en claro lo que significa la palabra shema. La palabra shema tiene que ver con la parte externa de algo. ¿Ok? Aunque las dos se traducen, una vez más, al español con la palabra forma. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza estas dos palabras para ayudarnos a nosotros a entender la profundidad
de lo que Cristo hizo. Entonces, ya dijimos, esta primera palabra que aparece en el verso 6 como forma, en forma de Dios, es la palabra morfe, y tiene que ver con esto de la esencia de algo. Permítanme, les leo un pequeño comentario para que entendamos mejor gráficamente estas dos palabras, ¿ok? Dice así: morfe es la forma esencial de algo, que nunca sufre alguna alteración. Por el otro lado, eshema es la forma externa que cambia de vez en cuando y de una circunstancia a otra. Por ejemplo, la morfe, la esencia de todo ser humano, es la humanidad. ¿Me hago entender? Todas las personas que están en el mundo, grandes o pequeñas, comparten la esencia misma ¿de qué? De la humanidad. Son humanos. Sin embargo, su eshema cambia continuamente, es decir, su forma externa, porque en algunas ocasiones es un bebé, es un niño, es un joven, es un hombre, es un adulto mayor, es un anciano, aunque siempre tiene la morfe humana. ¿Me hago entender? Entonces, a nosotros, si salimos de este lugar y vamos cruzando por la calle y nos atraviesa un vehículo y tenemos que ser amputadas una pierna, ¿dejamos de tener la morfe, la esencia de la humanidad, a pesar de no tener una pierna? No, seguimos conservando la esencia misma de la humanidad. Pero en nuestra parte externa, nuestro eshema, ya no vamos, cambió, simplemente se ve diferente. Así como se ve diferente un niño, de un adulto, de un joven. ¿Se dan cuenta entonces las distinciones de estas dos palabras? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo al utilizar la palabra morfe en este lugar? Que en esencia, Cristo mismo vive como Dios. Hermanos, de ahí que el apóstol Pablo dice que Cristo en su morfe, en su esencia, en su interior, es Dios y Cristo está existiendo eternamente en la esencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es precioso. ¡Wow! Y es difícil para nosotros entender eso porque nosotros no vivimos en ese mismo grado en el que Dios vivió y vive. ¿Se dan cuenta? La esencia misma de Dios. Nosotros no podemos entender eso. No vivimos nosotros en una esencia misma de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que Jesucristo está existiendo en esa misma morfe, en esa misma esencia, en esa misma parte íntima de quién es Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque ese es el lugar en el que Cristo comenzó su descenso. Siendo Dios, en la esencia de Dios, en las perfecciones de Dios, en todo lo que si le quitásemos dejaría de ser Dios, ¿se dan cuenta? Allá arriba, en una posición mucho más alta que cualquier cosa creada en el mundo. Y sigue el apóstol Pablo diciendo que Dios siendo Dios, ahora entendemos esa expresión, Dios siendo Dios, ¿quién es Él? No estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿No les parece a ustedes eso increíble? Pensando en la misma esencia de Dios, pensando en quién es Dios, que vive eternamente, que tiene sus perfecciones, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa frase, el ser igual a Dios, es una frase sinónima a la frase que acabamos de ver, siendo en forma de Dios. Lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que es que aunque Jesucristo vivía en existencia eterna, siendo en su interior y en su esencia Dios, no estimó ese lugar como una condición de la que él no quería desprenderse. La frase
a qué aferrarse se refiere a algo que se puede tomar por la fuerza. Pero en el caso de Cristo, Cristo ya tenía en sí mismo la esencia de la deidad. Él no arrebató de algún lugar la deidad para él. Él ya tenía en sí mismo la deidad, la esencia misma de la deidad. ¿Y qué dice el texto acá? Que aún teniendo eso, él no vio esta condición para asirse, para tomársela como algo que no quería desprenderse y vivir eternamente en ese estado, sino que no consideró ese estado y su propia naturaleza y su realidad y su gloria, sino que más bien él decidió voluntariamente no quedarse en esa situación privilegiada y se despojó. Y se despojó. Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Nadie le quitó a Dios. Él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esta frase que se despojó a sí mismo? ¿Acaso Cristo entonces con esto nos está diciendo que Él perdió sus atributos de la divinidad cuando Él se hizo hombre? De ninguna manera, porque ya hemos dicho, mis hermanos, con los anteriores comentarios, que si Cristo hubiera abandonado sus atributos, dejaría de ser Dios. Él dejaría de ser Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esta frase con que Él se despojó a sí mismo? De ahí viene la doctrina histórica de este texto que se llama la kenosis. Quizás ustedes lo han escuchado hablar. Y el verbo conjugado ekenosen en esta porción significa desprenderse completamente de algo. Pero la pregunta es, ¿de qué exactamente Cristo se despojó? ¿Cómo fue que Cristo hizo exactamente para poseer un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros? Y vamos a dar la respuesta, hermanos, en esta mañana. Cristo se despojó, y presten atención a esto, Cristo se despojó de tener únicamente una naturaleza divina para ahora en su encarnación adoptar, incorporar a su existencia eterna una naturaleza humana. Una vez más, Cristo con la frase se despojó. Ya vamos a aclarar también esto porque por ahí a alguien le suena despojarse, es quitarse algo. Pero ya lo vamos a aclarar. Pero simplemente para que ustedes lo tengan en sus cabezas. Cuando dice ahí que Cristo se despojó, es que Él se quitó de tener únicamente una naturaleza divina para ahora incorporar a su existencia eterna una naturaleza humana. Y ese para mí es el meollo del asunto de la kenosis. Él se desprendió, Cristo se desprendió completamente de solo tener una naturaleza para tener ahora dos. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. De manera que podemos decirlo en otras palabras que Cristo se despojó a través de la adición y no de la sustracción. Les pongo un ejemplo para que sea esto, que quede claro esto, mis hermanos. Pensemos en un auto, 0 kilómetros, un auto de lujo, una bestia de auto, ¿ya? De 0 a 100 kilómetros al minuto, al primer minuto. Y no solamente con esa velocidad, sino con esa potencia y grande. Pensemos en un auto fuerte, ¿ok? Les pregunto, ¿cómo haríamos para despojar a ese auto de lo que es, de la bestia que es, a través de la adición y no de la sustracción? Porque si afirmamos con la sustracción, podríamos decir, le quitamos el motor y queda ahí botado el auto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podríamos nosotros limitar a esa bestia de vehículo añadiéndole algo? Aunque el ejemplo es un poquito
lo que yo pensé, les comparto. Podríamos nosotros agarrar una maderita y ponerla debajo del pedal del acelerador para que cuando nosotros aplastemos ese acelerador, nada más ese auto avance a 20 kilómetros por hora. Y limitamos a través de la adición de ese taquito abajo del acelerador la bestia de auto que es a menos de lo que es un auto promedio. Y aunque el ejemplo, hermanos, es tan pequeño para compararlo a lo que Cristo hizo, nos ayuda a pensar que fue a través de la incorporación de una naturaleza humana que Cristo se limitó. Cristo no se despojó a sí mismo en su naturaleza divina como diciendo que Él se quitó todos sus atributos. Él no se quitó porque si se hubiese quitado sus atributos dejaría de ser Dios. Pero Él, añadiendo esta naturaleza humana a su existencia eterna, es que ahí Él se limitó. Ahí Él experimentó las limitaciones de un cuerpo físico. En su naturaleza divina, hermanos, Él es Dios eterno. En su naturaleza divina, Él conoce todas las cosas. En su naturaleza divina, Él estaba sosteniendo y sostiene el mundo con la palabra de su poder y nada le toma por sorpresa. En su naturaleza divina, Él es autoexistente, como ya hemos dicho. En su naturaleza divina, Él gobierna todo lo que existe. Y Él es rico, Él es el dueño de todo. Pero al incorporar en una naturaleza humana su existencia prueba siendo en forma de Dios, ¿recuerdan esa frase? Añadiendo a esa existencia eterna una naturaleza humana, en esa naturaleza humana Él experimentó las limitaciones de un cuerpo físico. Él, en su naturaleza humana, aprendió como cualquier otro ser humano. En su naturaleza humana se cansó, lloró, se angustió en gran manera. En su naturaleza humana pudo experimentar la muerte. Porque Dios no muere en su naturaleza divina. Pero al añadir una naturaleza humana, Él pudo experimentar lo que era la muerte. En su naturaleza humana, su oficio fue, al igual que su padre, ser un carpintero. En su naturaleza humana, Él se hizo pobre, siendo el dueño de todo. Juan Calvino dice, fue el Hijo mismo de Dios quien se vació, kenosis, despojarse, la palabra que se traduce como kenosis, quien se vació a sí mismo, aunque solamente con referencia a su naturaleza humana. En su naturaleza humana, Él experimentó las limitaciones de un cuerpo físico, al igual que el tuyo y el mío. Y de ahí, mis hermanos, que Cristo, al incorporar a su existencia eterna, su naturaleza divina, existente por siempre, esta naturaleza humana se convierte en el único ser en todo el universo que posee en sí mismo dos naturalezas en un mismo individuo. Cristo. Cristo. Sin que esas naturalezas se mezclen, sin que esas naturalezas cambien la forma de la otra o interactúen entre ellas, no. Dos esencias al mismo tiempo. Y esto, mis hermanos, no es nuevo para nosotros como iglesia, porque nosotros ahora nos sumamos al testimonio de nuestros hermanos históricamente que han creído exactamente lo mismo. El credo de Calcedonia, escrito, mis hermanos, en el 451 después de Cristo, dice estas palabras que estamos ahora diciéndolas juntos ahora. Miren lo que dice el credo de Calcedonia en ese año. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y de alma racional,
Consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocidos, y miren acá, en sus dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y el unigénito de Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. 451. Y ahora hoy, mis hermanos, nosotros estamos declarando exactamente lo mismo. Que nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único ser en el universo que siendo Dios añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina y es el único ser en el mundo que tiene dos naturalezas. 100% Dios y 100% hombre. ¿Han escuchado alguna vez el término unión hipostática? De aquí nace, mis hermanos. Dios es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, mis hermanos, nosotros podríamos pensar, ¿no es cierto? Podríamos incluso estudiar a Cristo en sus dos naturalezas. Podríamos decir que en su naturaleza humana, Cristo se cansó, ¿sí o no? En su naturaleza humana Él lloró. En su naturaleza humana Él sintió lo que es la angustia, ¿sí o no? En el Getsemaní. Pero en su naturaleza divina, a Él nada le toma por sorpresa. En su naturaleza divina Él sostiene todas las cosas. En su naturaleza divina Él está en todas partes. Jesucristo estaba en ese preciso momento con los discípulos. Ahora, mis hermanos, nosotros si hacemos tanta distinción de esto, podríamos caer en el error de que probablemente entonces son dos personas. Un Cristo divino y un Cristo humano. Pero no, mis hermanos. Lo que estamos afirmando junto con estos otros hermanos a los que nosotros nos sumamos en el tiempo es que hay un solo Cristo. Y que ese Cristo tiene esas dos naturalezas. De manera que nosotros podemos decir, ¿quién lloró, hermanos? Cristo. ¿Quién sostiene el universo con la palabra de su poder? Cristo. ¿Quién se cansó? Cristo. ¿Quién lloró? Cristo. ¿Quién conocía los pensamientos de las personas y que no era necesario que nadie le diese testimonio de los hombres? Cristo. No podemos hacer una distinción, aunque podemos estudiarlo por partes, pero Cristo es uno solo. Y dos naturalezas en uno. Un misterio, mis hermanos, que nuestras mentes no pueden entender a profundidad. ¿Y por qué decimos, hermanos, que Cristo experimentó la misma naturaleza humana en el mismo grado que experimentó su existencia eterna? Porque miren cómo sigue el texto. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo y dice, tomando. ¿Cuál creen que es la palabra que se traduce como forma ahí? ¿Morfe o Shema? No, hermanos. Es la palabra morfe. ¿Y la palabra morfe qué implicaba? La esencia de algo. ¡Wow! ¡Wow! O sea, que el apóstol Pablo está diciendo que de la misma forma y en el mismo grado que Cristo experimentó el estar esencialmente existiendo como deidad, ahora Él adopta en su naturaleza humana el estado de existencia esencial del hombre.
y experimenta la humanidad. De ahí, hermanos, que nosotros no debemos pensar que Cristo nada más tuvo una apariencia de hombre. No. O Él se pareció a un siervo sobre la tierra. No. Él es, mis hermanos, porque la palabra de Dios lo declara, esencialmente hombre y esencialmente Dios. Esencialmente. ¿Y cuál era nuestro punto principal? La humillación de Cristo. Y ahora tú puedes notar entonces la humildad de Cristo cuando Él, siendo 100% Dios y existiendo en esa misma forma, no se aferró, se despojó, se hizo pobre, se humilló y tomando forma de hombre, la esencia misma de la humanidad, mis hermanos, Él no se hizo el más grande de los hombres. Él tomó forma de, ¿qué dice? De siervo, un esclavo. No hizo suyo, aunque era dueño del universo, no hizo suyo en su naturaleza divina ninguna posesión, hermanos. De tal manera que a sus seguidores les dijo, hasta los animales tienen donde poner su cabeza y el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. No tomó para sí ni tierras, ni casas, ni negocios, e incluso tuvo que pedir un burro prestado para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y para ser sepultado lo hizo en una tumba prestada. ¿Notas, mi hermano, la humildad y la humillación de Cristo? Él se hizo semejante a los hombres. ¿Qué declaración, mis hermanos? La palabra semejante, homoima, se traduce, es la palabra que se traduce como semejante y que una vez más nos lleva a nosotros a considerar que Cristo no tomó la esencia de hombre y Él era externamente hombre también. Y mira esto precioso para nosotros también considerar en esta mañana, que Cristo no solamente se hizo hombre en el primer siglo, sino que haciéndose hombre, Cristo experimentó las mismas debilidades que experimenta cualquier hombre que vinieron a consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Por la entrada del pecado en el mundo, el hombre experimentó muerte. Y Cristo, haciéndose hombre, tuvo la posibilidad de morir. Tomó la misma condición que Adán y Eva generaron para el resto de la humanidad. No se hizo ni siquiera igual que Adán, sino que se pareció a la raza caída que partió de Adán, sin pecado, naturalmente, pero probablemente con la misma capacidad de ser infectado por virus, con la misma capacidad de cansarse, con la misma capacidad de tener sed. O sea, Él no se excluyó de eso, sino que aceptó en Él, en su humanidad, todas las limitaciones, cada problema y sufrimiento que vino a consecuencia de la caída, soportando sobre sí todas las terribles consecuencias del pecado sobre la tierra. Wow, ¿no les parece a ustedes hermoso eso, hermanos? ¿Y dónde comenzamos? Existiendo como Dios. Wow. Hermanos, Jesucristo era tan real en esencia como en apariencia que los judíos le contestaron de esta manera en Juan 10:13: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Era un hombre, ¿se dan cuenta? Y la gente que estaba en ese tiempo con él decía: ¿cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? No había dudas de que Jesucristo es un hombre, no era solo apariencia. En esencia y en forma era un hombre. Juan 6:42 y decía: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Si hubiera, mis hermanos, alguna duda sobre la humanidad de Cristo,
De seguro que alguna persona lo hubiera notado en el primer siglo, pero no quedaba duda que Jesucristo era un hombre. Pero Dios a la vez. Y como hombre, Él también nació de mujer, cubierto por el Espíritu Santo, como cualquier otro ser humano, hablando del nacimiento. Tuvo un cuerpo de carne como cualquier otro hombre, creció y se desarrolló humanamente como cualquier otro niño en su tiempo. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor, tuvo tristeza, se cansó, durmió, lloró, sudó, como cualquiera uno de nosotros. Era un hombre. Y estando en esa condición, ¿cuál creen que es la palabra que se traduce condición? Shema. Estando en esa apariencia de hombre, externamente como hombre, manifestándose externamente como un hombre, se humilló de la manera más vil que podría un hombre ser humillado en ese tiempo. ¿Cómo decidió ser humillado, mis hermanos? A través de la muerte. Y no cualquier muerte. Una muerte de cruz. ¿Cómo Cristo fue humillado? Cambio, mejor dicho, esta última frase. Nadie humilló a Cristo. Nadie despojó a Cristo. Cristo mismo se despojó a sí mismo. Y Cristo mismo se humilló a sí mismo. ¿Quién pudiera en el mundo humillar a Dios? Nadie. Él mismo decidió humillarse. Y de una manera tan vil, miren cómo como nos dice el autor de Isaías 53 del 2 al 9, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. ¡Qué descripción, hermanos! De la humillación que Cristo mismo hizo sobre sí. Despreciado, desechado. Y si nosotros comenzamos a pensar en el evento histórico de la crucifixión de Cristo, azotado, abofeteado, lo escupieron. Siendo hombre, experimentó la humillación más horrible que podía haber experimentado un hombre, a tal punto de ser llevado a la muerte. Y ya dijimos, hermanos, no cualquier muerte, la muerte de cruz. Pero solo podía haberla hecho Cristo porque Él era obediente a su Padre. Miren cómo sigue el texto, ¿no es cierto? Diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte. El plan eterno del Padre, hermanos, era traer salvación a su pueblo mediante el sacrificio de Cristo.
Y Cristo se hizo obediente a su Padre. Ralph Martin dice, su obediencia es una señal inequívoca de su deidad y autoridad porque solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Para el hombre común es una necesidad. Solo él, como obediente hijo de su Padre, podría elegir la muerte como su destino. Y así lo hizo por su amor, un amor por el propósito redentor de su Padre, así como por el mundo al que vino. Por eso dice el texto, Hebreos 10:7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo, diciendo esas palabras, ¿a quién? Al Padre. Y esa obediencia al Padre les llevó a una crucifixión. Y simplemente les leo, hermanos, lo que nos dice la historia de lo que era la crucifixión en ese tiempo. La crucifixión es quizás la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido. Fue inventada en un principio por los antiguos persas y fenicios y luego perfeccionada por los romanos. Estaba reservada para los esclavos, para los delincuentes más viles, para los enemigos del Estado. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado sin importar cuán atroz fuera su crimen, porque solamente era crucificado alguien atroz. ¿Por qué el apóstol Pablo no fue crucificado? Porque era ciudadano romano. Para los romanos era la muestra más horrenda ser crucificado. Y ellos mismos, como romanos, le temían el llegar a esa posición. En su libro The Life of Christ, Frederick Farrell dice estas palabras sobre la crucifixión. Es una muerte que parece incluir todo en cuanto al dolor y la muerte puedan tener de horrendo y atroz. Aturdimiento, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, ignominia, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas y todo intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacía cada movimiento doloroso, las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. ¿Cualquier muerte fue la que experimentó Cristo? Esta muerte de cruz. Ahora, ¿ves tú cómo hemos ido hablando sobre este descenso que Cristo hizo? ¿Dónde comenzó Cristo? En la gloria, en la eternidad, en el cielo. Pero él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser y vivir en esa existencia eterna como Dios, como algo a que asirse, sino que se despojó a sí mismo, tomando esencia de hombre, haciéndose semejante a los hombres y estando en esa apariencia externa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, vieron que esta porción muy teológica para nosotros, ¿no es cierto? Hemos revisado palabras y nos hemos dado cuenta que la palabra inspirada de Dios en sus idiomas originales tiene tanta riqueza y que nos hace pensar en estas grandes cosas que Dios hizo y sigue haciendo. Pero yo quiero llevarte a pensar en una oración que nos saltamos al inicio.
la del verso 5, que comenzó diciendo estas palabras. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Notas lo práctico? ¿Notas que este evento milagroso, extraordinario de la encarnación está colocado en este pasaje para que tú puedas y yo pueda mirar el ejemplo de Cristo y ser humilde? Y que haya en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Frente a esta frase, mis hermanos, nosotros lo que nos queda es agachar nuestra cabeza e imitar el ejemplo de Cristo. A la luz de esta verdad, mis hermanos, a nosotros no nos queda duda que nos haga pensar que no deberíamos nosotros tener una actitud de humildad. Me encanta cómo traduce William Hendricks en la frase del verso 5, teniendo continuamente en vuestro interior la forma de pensar que también tuvo en Cristo Jesús. Y me encanta porque traduce teniendo continuamente. Y eso nos invita, mis hermanos, a que debemos esforzarnos todos los días para mantener la unidad en la iglesia a través de la humildad, mirando el ejemplo de Cristo. ¿Y dónde tiene que comenzar, hermanos? ¿Cuál es el lugar donde tiene que producirse la humildad necesaria? ¿Qué dice el texto? En vosotros. En el interior de nosotros. Y solo puede producirse en el interior de nosotros cuando nosotros estemos cerca de Dios, hermanos. ¿Estamos cerca de Dios actualmente? Porque si estamos cerca de Dios, mis hermanos, no vamos a vivir enemistados unos con otros. Vamos a ser humildes. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, que esto no es superficial, no es simplemente algo teológico, es profundo, es espiritual. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer que somos propensos a experimentar divisiones y contiendas que son productos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestra arrogancia. Pero que solo mirando el ejemplo de Cristo y esforzándonos en nuestro interior es que podemos ver a Cristo y su humildad y decir, yo necesito ser igual que Cristo. En segundo lugar, mis hermanos, como conclusión, debemos recordar que el ejemplo supremo de humildad reflejado en Cristo está en el contexto de la unidad de la iglesia. De la unidad de la iglesia. De ahí que, mis hermanos, la humildad de todos los que estamos aquí, pertenecemos a Siloé, debe ser una característica que se debe notar. Porque esta es la forma digna en la que nosotros mostramos que somos creyentes. ¿Recuerdas capítulo 1, verso 27? Solamente les dice el apóstol Pablo que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y en último lugar, hermanos, siendo este el mayor ejemplo de humildad y no habiendo otro ejemplo que supere y demuestre la humildad en el mundo entero, mis hermanos, nosotros tenemos infinitamente menos de qué despojarnos para mostrar humildad. ¿Dónde comenzó Cristo? ¿Nosotros comenzamos ahí en esa posición? Entonces nosotros tenemos infinitamente mucho menos de qué despojarnos para mostrar humildad. Pero qué arrogantes que somos en ocasiones, ¿no? ¿Y creemos que estamos más arriba que lo que estuvo Cristo? Tenemos muchísimo menos de qué despojarnos, hermanos. ¿Cómo pues habría en nuestras cabezas? Una vez más el concepto que no tenemos que ser humildes. Y solo para
hacer énfasis en esto. Hermanos, Cristo en su encarnación no dejó de ser Dios. Hay algunas iglesias que creen que Cristo se despojó de sus atributos divinos. Ya dijimos, Él era 100% Dios y en su naturaleza de Dios Él tuvo todo lo que le hace Dios. Pero en su naturaleza divina, Él experimentó las limitaciones de tener una naturaleza divina. No es que la naturaleza humana de Cristo limitó a la naturaleza divina. Si Cristo hubiese querido en su naturaleza divina, hubiera podido hacer todo lo que Él quisiese. Y como ya hemos leído incluso en el credo de Calcedonia, estas naturalezas no se mezclan, estas naturalezas están separadas, no se modifican mutuamente, simplemente están en Cristo. Y Cristo no perdió su deidad cuando Él se humanó. Porque si Cristo hubiese perdido su deidad o sus atributos que le hacen a Él ser Dios, quien murió en la cruz simplemente sería un hombre. Pero para redimir a su pueblo y pagar una deuda eterna, Cristo tuvo necesariamente que ser Dios. Y de ahí que nosotros podemos decir que Cristo tiene en sí mismo o tuvo en sí mismo en su encarnación todo lo que le hace Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, que esta muestra de humildad de Cristo nos lleve a nosotros, una vez más, a tener el mismo sentir como lo tuvo Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, queremos mirar a Cristo, mirar su humildad, mirar su encarnación y en base a ello, considerar que nosotros no tenemos más que usted para despojarnos y creer que no podemos perdonar y creer que no podemos ser humildes y creer que tenemos que ser arrogantes y que podemos ser orgullosos. No, Señor, no podemos, porque usted no lo fue, Señor, y nosotros somos sus hijos. Y como dignos hijos suyos, nosotros queremos, Señor, vivir para usted de una forma que le agrade. Ayúdenos, Señor, porque en ocasiones es difícil. Pero, Padre, le rogamos que usted produzca en nosotros a través de su Espíritu y nos capacite, nos llene, nos guarde para vivir en humildad, guardando la unidad de la iglesia, pensando en los otros antes que por nosotros mismos. Mirando a Cristo, que Él no se tomó a sí mismo esa posición que Él tenía para quedarse allí, sino que se despojó. Señor, gracias por ser nuestro ejemplo. Ponemos nuestras vidas en sus manos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.